Si amo a Cristo de esta manera, ¿qué impacto tendrá en mi familia? Si me esfuerzo al máximo en servir a Cristo, ¿perjudicará eso a mis hijos? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, como pastor, estoy seguro de que esta es una pregunta en la que has pensado bastante. Si alguien decide entregarse de lleno a servir a Cristo, ¿cómo impacta eso a su familia? Sí, es cierto, todos queremos proteger a nuestros hijos. Todos queremos lo mejor para ellos. Pero, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? El libro de Deuteronomio tiene una perspectiva fascinante sobre este tema. Recuerda que hubo una generación que fue desafiada a entrar en la tierra prometida y no tuvo la fe ni la valentía para hacerlo. Y en el primer capítulo de Deuteronomio tenemos una visión fascinante de uno de los factores. El Señor dice a través de Moisés: ahora ustedes tenían miedo de que sus hijos fueran llevados cautivos. Y podemos entenderlo. Aquí están estas personas pensando: tenemos que entrar en esta tierra con gigantes y tenemos niños pequeños. ¿Qué les pasará a nuestros hijos? Así que el afecto por sus hijos fue uno de los factores que les impidió ser obedientes al Señor. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Terminaron vagando por el desierto durante 40 años. Piensa en el impacto de eso en los niños. En lugar de llevar a sus hijos a la tierra prometida, terminaron haciéndolos vagar durante años por el desierto. Así que esto va a desafiar lo que pensamos que es mejor para nuestros hijos. Va a desafiar la idea de que abstenerse de seguir a Cristo es para su beneficio. En realidad, esforzarnos al máximo en seguir a Cristo siempre será lo mejor para nuestros hijos. Vamos a considerar este tema a la luz del libro de Deuteronomio. Así que te invitamos a tomar tu Biblia y acompañarnos en Deuteronomio capítulo 6 mientras iniciamos el mensaje Diles a tus hijos por qué. Escuchemos al pastor Colin. A medida que avanzamos en esta maravillosa porción de las Escrituras, estamos aprendiendo de Deuteronomio cosas que quizás nunca antes habíamos visto como lo estamos haciendo ahora. Vimos la última vez que Dios está hablando aquí a aquellos a quienes Él ha elegido, a quienes ha redimido, con quienes ha hecho un pacto. Y eso es muy importante, especialmente cuando llegamos a los mandamientos. Los 10 mandamientos, a diferencia de lo que mucha gente tiene en mente, nunca fueron una especie de escalera para que las personas no salvas subieran por ella para acercarse a Dios. Los 10 mandamientos son más bien el camino de vida para aquellos que han sido redimidos, aquellos que están en Cristo, aquellos que están dentro del pacto. Dios está hablando a su propio pueblo. También vimos que todo el libro de Deuteronomio es tanto una explicación como una aplicación de los 10 mandamientos. ¿Recuerdas que el primer mandamiento dice, en Deuteronomio 5, no tendrás otros dioses delante de mí? Ese es el primer mandamiento. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa no tener otros dioses delante del Señor? Bueno, los capítulos en los que estamos ahora son una explicación de lo que eso significa. Y empezamos a ver esto el programa pasado en Deuteronomio 6:1, donde descubrimos lo que significa no tener otros dioses delante del Señor. Significa que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:1 a veces se conoce como el Shema. El Shema establece positivamente lo que el primer mandamiento establece negativamente. Ambos están diciendo lo mismo, solo que al revés. No tendrás otros dioses delante de mí. Y de nuevo, ¿qué significa eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y así, la última vez, mientras nos adentrábamos en esto, empezamos a ver lo que eso significa. Amar a Dios con todo tu corazón significa amarlo con tu afecto, con tu mente, con tu deseo y con tu voluntad. Amarlo con toda tu alma significa amarlo con toda tu energía, tu capacidad y tus años. Amar a Dios con todas tus fuerzas, vimos que significa amarlo
con toda tu muchosidad, como decíamos en el programa pasado. Esa es la traducción literal de tu sustancia, de tus posesiones. Así que ahí fue donde llegamos la última vez. Si amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esto es lo que el primer mandamiento nos llama a hacer, como aquellos que están en Cristo, entonces Él tendrá el lugar más alto en tus afectos, el derecho más alto sobre tu vida y, de hecho, la prioridad más alta sobre tus finanzas también. Eso es lo que significa no tener otros dioses delante del Señor. Eso es lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Ahí es hasta donde llegamos en el mensaje anterior. Hoy vamos a dar el siguiente paso y simplemente es este. Si amo a Cristo de esa manera, ¿qué impacto tendrá eso sobre mi familia? Esa es la pregunta. Si me esfuerzo al máximo en servir al Señor, si empujo los límites de invertir mi vida en Él y en su propósito en el mundo, ¿perjudicará eso a mis hijos? Por si no lo sabían, les aseguro que esa es una pregunta crítica, especialmente para los padres de jóvenes en nuestro tiempo. Si me esfuerzo al máximo en servir a Cristo, ¿perjudicará eso a mis hijos? Y es una pregunta muy real. Amas al Señor y quieres servirle, quieres que tu vida le honre, pero tienes hijos, tienes una familia, y sientes que hay una tensión entre estas dos cosas. ¿Quieres ser una buena madre? ¿Quieres ser un buen padre? Amas a tus hijos. ¿Cómo se ve amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma cuando tienes una esposa, un esposo y tienes hijos? Quiero que veas que es muy significativo que cuando Moisés dice en el capítulo 6, versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, inmediatamente pasa a describir el impacto de esto en tu familia. La conexión está ahí mismo, es evidente. Y tengo buenas noticias para ti hoy. Lejos de destruir a tu familia, quiero que veas en las Escrituras que si eliges amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tu familia será bendecida. De hecho, vamos a ver en la Biblia hoy que la mejor manera de servir a tu familia, la mejor manera de amar a tu familia, es viviendo para el Señor. Cualquier otra elección, cualquier otra prioridad de vida que te aparte de Cristo, será a largo plazo destructiva para las personas que amas. Así que solo para tener en mente el principio que vamos a ver en unos momentos, lo he redactado para ti de esta manera. Ama al Señor primero y tu familia será bendecida. Ama a la familia primero y la familia sufrirá. Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la aplicación de eso es que tu familia será bendecida. Pero si vas por la otra ruta y te restringes de darle todo al Señor al poner a tu familia primero, entonces tu familia sufrirá. Ahora quiero que veas esto directamente de las Escrituras. Volvamos por un momento al primer capítulo de Deuteronomio. Recuerda que en Deuteronomio Moisés está hablando de una nueva generación del pueblo de Dios que finalmente ha llegado al límite de la tierra prometida. Recuerda que 40 años antes, los padres de esta generación también habían estado al límite de la tierra prometida y Dios los había llamado a dar un paso adelante y a entrar. Pero también recuerdas que enviaron espías y cuando los espías regresaron, informaron que la tierra era buena, pero también dijeron que habían algunos problemas. La tierra es maravillosa, pero hay gigantes en la tierra y las ciudades de la tierra están fuertemente fortalecidas. También recuerdas lo que pasó cuando los padres escucharon este informe de los espías. Los padres retrocedieron y por eso, durante los siguientes 40 años, vagaron todos por el desierto. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué tomaron esa decisión al escuchar el informe de los espías? ¿Qué fue lo que les impulsó a tomar la decisión de alejarse de lo que Dios le llamaba a hacer? ¿Por qué esa generación anterior no subió a Canaán? ¿Qué fue lo que precipitó que dejaran a sus hijos durante 40 años en el desierto?
Debió haber sido más de un solo factor, pero quiero llamar tu atención a Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, donde ves una declaración muy clara que es de enorme importancia. El Señor está hablando aquí y dice lo siguiente: los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos les daré la tierra, y ellos la poseerán. Eso es lo que Dios dijo a esa generación anterior, a los que retrocedieron cuando escucharon el informe de los espías. Dios dijo: los pequeños que ustedes dijeron que serían llevados cautivos, sus hijos, ellos son los que entrarán en la tierra. Ahora ves lo que está pasando. Es fácil imaginarlo. Los espías reportaron: hay gigantes en la tierra, y es una tierra maravillosa, pero las ciudades están fortificadas. Y los padres pensaron: bueno, esto es un riesgo demasiado grande. Tenemos niños pequeños, tenemos que hacer lo mejor para ellos. No podemos entrar en una tierra donde hay gigantes. Nuestros hijos podrían ser llevados cautivos. Puedes verlo en el versículo 39. Eso es lo que pensaron. El riesgo es demasiado grande. No podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos niños pequeños. Esa fue la excusa y la razón. Cuando leo eso pienso: ¿puedo entenderlo? ¿Tú también lo puedes entender? ¿Puedes ver cómo llegaron ahí? Pusieron a sus hijos primero. Pusieron a sus hijos por encima de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que los mismos hijos que ellos intentaron proteger pasaron la mayor parte de sus vidas vagando por el desierto. Bueno, eso ciertamente nos deja mucho en qué pensar. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Diles a tus hijos por qué. Parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y recuerda que si alguna vez te pierdes un programa de esta serie, puedes escucharlo en línea en abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir el programa, descargarlo o suscribirte a nuestro podcast. Mientras visitas abrelabiblia.org, también te animamos a explorar otros recursos como libros electrónicos y cursos en video, diseñados para edificar tu fe y fortalecer a la iglesia. Volvamos ahora al mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Aquí está la gran ironía. Si esos padres hubieran puesto al Señor antes que a sus hijos, los hijos habrían crecido en la tierra prometida, una tierra donde abundaba la leche y la miel. Pero debido a que estos padres pusieron a sus hijos antes que al Señor, llevaron a sus hijos a una experiencia árida de 40 años vagando en un desierto. ¿Ves la ironía en eso? Los padres pusieron a sus hijos primero y eso fue devastador para sus hijos. Y sí, probablemente, si hubieran entrado en la tierra en ese momento, algunos padres habrían perdido a sus hijos y a sus hijas. La obediencia siempre tiene un costo. Pero puedes ver que al poner a sus hijos primero, estos padres se hicieron a sí mismos y a sus hijos el mayor perjuicio posible. A partir de eso, quiero hacer esta primera declaración y la pongo deliberadamente de forma provocativa porque quiero que la veas, quiero que luches con ella, quiero que la mastiques, quiero que ores por ella, quiero que la comprendas bien. No vivas para tu cónyuge ni para tu familia. Eso es lo que hizo la generación que llevó a sus niños al desierto. Pusieron a sus hijos primero. Poner a los hijos primero es lo peor que puedes hacer por ellos. La mejor manera de servir a tu familia es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Piensa en eso, porque es muy diferente de cómo son las cosas hoy en día en nuestra cultura. Esposas, no deseen ser lo primero en la vida de su esposo. Deseen que Cristo sea lo primero en la vida de su esposo. Porque si tu esposo realmente ama a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, te amará bien en las buenas y en las no tan buenas. Pero si tú eres lo primero en su vida, habrás tomado el lugar de Dios. Y esa es una carga que no puedes soportar.
Esa es una obra que no puedes sostener. En esa posición solo fallarás y decepcionarás. Y ustedes, esposos, cuando compren una tarjeta para su esposa que diga «Te amo», asegúrense de que nunca diga «Vivo para ti». Encontrarán muchas de esas, pero esa es una declaración de idolatría. Y si ahí es donde te encuentras, te has convertido en un idólatra y has puesto a tu cónyuge en una posición que no puedes sostener de ninguna manera. Eso no es amor. Esa es la manera de destruir y aplastar lo que Dios busca edificar. Tu cónyuge será con quien rías, con quien sueñes. Tu cónyuge será a quien ames, pero no puede ser la persona para quien vivas. Solo Dios puede ser Dios para ti. Tu cónyuge no tiene esa capacidad y poner esa carga sobre él o sobre ella es la peor forma de idolatría. Ahora ves que al empezar a pensar en esto, el mismo principio se aplica a tus hijos. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. Y oye bien, eso incluye a los hijos. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión, en Mateo 10:37, el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. La gente lee eso y dice, ¿cómo pudo Jesús decir tal cosa? Él simplemente estaba aplicando el primer mandamiento. Ningún otro Dios delante de mí. Aprende a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De manera que si dejas que tus hijos ocupen el primer lugar en tu corazón y en tu vida, que tengan derecho sobre tu dinero, los has convertido en un ídolo. Y si los conviertes en ídolos, si los pones en esa posición, ¿qué le estás enseñando a hacer en la medida que crecen? Los enseñarás a ser adoradores de sí mismos. Cuando Satanás entra en el jardín, le dice a Adán y Eva, ahora serán como Dios, y el paraíso se pierde. Pero cuando el Señor desciende al monte Sinaí, Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y entonces la generación que escucha eso y responde, entra en la tierra prometida. No vivas para tu cónyuge o para tus hijos. No tendrás otros dioses delante de mí, dice el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo primero, lo negativo. Ahora vamos a lo segundo, que se desprende de lo primero y que es lo positivo. Alinea tu vida alrededor de una pasión dominante por Dios. Volviendo a Deuteronomio 6, han pasado 40 años y estos pequeños a quienes sus padres intentaron proteger a través de la desobediencia, sus padres ya han muerto y los pequeños se han convertido en adultos maduros por derecho propio. Sus padres los habían puesto primero y sufrieron como resultado. Pero ahora, una generación después, Moisés trae a esta nueva y más joven generación nuevamente al límite de la tierra prometida. Ahora intenta imaginar esto en tu mente. Los pequeños que estos padres estuvieron tan ansiosos por proteger, ahora han crecido y tienen sus propios hijos. Llegan a la frontera con la tierra prometida. ¿Y con qué se encuentran? Pues se encuentran con que todavía hay gigantes en la tierra y todavía hay ciudades fortalecidas. Y Dios está llamando a la nueva generación a entrar en la tierra prometida. Y esta nueva generación sabe que será costoso. ¿Y qué dice Moisés en la segunda entrega de la ley? Les da los 10 mandamientos. Y ahora hablando desde el corazón y tras todos esos años de experiencia, ¿qué les dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les está diciendo que hagan lo que sus padres no hicieron. Sus padres fueron personas con fe, pero sin una misión. Los pusieron a ustedes por encima de Dios y durante 40 años vivieron en sequedad, sin poder conocer nada más, nada mejor. Miren lo que eso les hizo a ellos y miren lo que también les hizo a ustedes. Ahora ustedes están parados aquí, justo en el mismo lugar en el que ellos estuvieron. Y ahora sus hijos pequeños están alrededor suyo. ¿Qué van a hacer? Van a tener que decidir lo que van a hacer, porque ahora ustedes enfrentan los mismos desafíos que sus padres enfrentaron.
Así que aprendan de ellos y de lo que ustedes mismos han experimentado. Han visto que ese amor a medias por Dios es tóxico para los niños. Ahora, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hazlo para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Deuteronomio 5:29. Alinea tu vida alrededor de una pasión dominante por el Señor. Mucha gente dice, así es como debe ser. Primero Dios, la familia segundo y el ministerio tercero. ¿No has escuchado eso? Yo creo que todos lo hemos oído. Pero no he encontrado que eso sea útil por la siguiente razón. ¿Cómo voy a separar el amar a Dios, que es lo primero, de servir a Dios, que es lo tercero? Debo amar a Dios obedeciendo sus mandamientos y poniendo mi vida en su totalidad en las manos de Jesucristo, quien es mi Señor y Salvador, y reclama no una parte de mi vida, sino la totalidad de mi vida. Así que priorizar no me ayuda. Él tiene derechos sobre mi familia tanto como los tiene sobre mí. Y alinear no es lo mismo que equilibrar. Esa es otra cosa que se dice con mucha frecuencia. Cuando se trata de amar a Dios y amar a tu familia, con todas las tensiones que se experimentan en nuestras vidas, la gente suele decir, bueno, lo importante es tratar de encontrar ese equilibrio. Qué perspectiva tan útil y desafiante la que vimos hoy. Entender el peligro de vivir únicamente para el cónyuge o para la familia. Y realmente me impacta esa idea de alinear toda nuestra vida alrededor de una pasión dominante por el Señor. Vamos a seguir profundizando en esto en nuestro próximo programa. Y si deseas volver a escuchar este mensaje, o si te perdiste algún programa de esta serie, puedes hacerlo en abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los programas, descargar los audios o suscribirte al podcast. Colin, antes de terminar, ¿hay un recurso especial que te gustaría compartir con nuestros oyentes? Sí, claro que hay. En abrelabiblia.org contamos con un número cada vez mayor de cursos en video. El objetivo de estos cursos es muy sencillo: ayudar a los cristianos a crecer en su servicio al Señor. Nuestros cursos se centran en ayudarnos a desarrollar la vida, la doctrina y las habilidades que Dios desea que cultivemos para que demos fruto para su gloria. Hemos diseñado cada sesión para que dure alrededor de 25 minutos, de modo que resulten fáciles de asimilar y de debatir en grupos pequeños. Además, cada sesión incluye preguntas para el debate y lecturas recomendadas con el fin de potenciar el aprendizaje, tanto a nivel individual como en grupo. Hemos visto cómo Dios ha bendecido a muchos a través de estos recursos, y es un placer para nosotros hoy poderlos ofrecer a todos de forma gratuita. Si deseas crecer en sabiduría en tu caminar con Cristo y ser más útil para Él, te invitamos a tomar estos cursos de manera gratuita en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Tal vez hayas intentado organizar tu vida diciendo Dios primero, familia segundo, ministerio tercero. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué esa forma de pensar quizá no sea tan útil como parece.